con Chile, en Yica o está en Yacuiba. No solamente para las áreas urbanas, La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Trinidad, etc. Primero, la verdad. Hoy tendremos dos partes. La primera parte con el ministro de Desarrollo Productivo. Vamos a hablar de colque, plata, empleo. Luego me dirá mi compañera Alicia cómo se dice en quechua y mi compañero José Luis cómo se dice en guaraní. Esta es la primera parte. La segunda parte vamos a hablar acerca de los respiradores. Este caso que ha resonado en estas últimas semanas, pero también acerca de conspiración. Y por supuesto vamos a dar nuestros números telefónicos, nos puede enviar al WhatsApp, salimos por el Facebook también. Y a esta hora, cuando son las de en punto, 3 minutos pasados en punto, estamos con Radio Limani y una extensa red de emisoras en todo el país. Enseguida voy a hablar con el ministro Ortiz. Me acompaña mi compañera de trabajo, Sonia Quispe. Sonia, ¿cómo te va? Buenas. Buen día, Andrés, y a toda la gente que nos está viendo. Kamisaki, Askirupana, hoy es domingo y sin duda decías que vamos a hablar de colque. Sí, how do you say in Aymara, plata? Así es. ¿Cómo se dice en Aymara? Dinero? Colque. ¿En quechua sabes? No, Alicia ya seguramente no nos va a decir. Vamos con Alicia. Alicia Reyes, ¿cómo te va? Querida, un abrazo, buenas, bienvenida, como siempre con una sonrisa. ¿Cómo se dice dinero? ¿Cómo se dice empleo en quechua? Buen día, bienvenida. Buenos días, Andrés, un gusto compartir pantalla nuevamente contigo, así de la misma manera saludar a la Sonia que ya estamos listos en esta mañana para brindarles toda la información. Me preguntabas cómo se dice colque digo también, colque es dinero, igualito que en Aymara, ¿no? Entonces es lo mismo, y empleo sería llancay, sería trabajar, o si no es empleo nuevamente sería llancay. Así hinamanta ñapis chergamus paña cancha llachta masikuna kankuna kama no gaigu chimpargamus paganapa tukuy willa y kunas kajunawa hinamanta hatuna paikuiwan kuna pagarimpi qallarispa canche. Gracias, Alicia. Y dice lo mismo, colque tanto en Aymara como en quechua. ¿Será por la fuerza que uno tiene, digamos, cuando, caramba, los bolsillos están llenos? A ver, empleo, ¿cómo se dice en Aymara? Irnakawi. ¿Perdón? Irnakawi. Irnakawi. Así es. Uno tiene que aprender, por favor. Bien, vamos con José Luis Esteban Ñandureza, está en los estudios de Santa Cruz. Hola, José Luis, buenas, bienvenido. Buen día, Andrés, un gusto nuevamente estar en Primero la Verdad. Un saludo cordial hasta La Paz, también a nuestra compañera Sonia y Alicia. Bueno, en guaraní, plata, dinero se dice corepoti y empleo se dice barabuque. Entonces esas serían las dos palabras que hoy estamos escuchando en guaraní y en castellano. Bueno, muchísimas gracias. Estamos haciendo Primero la Verdad, soltero o casado. Primero la verdad. Soltero. Soltero. Bueno, ahí estamos. Gracias, José Luis. Muchísimas gracias. Me dicen que el ministro ya está listo. No sé si lo tenemos en el estudio o está en su propio estudio. El ministro Óscar Ortiz, ministro de Desarrollo Productivo. Óscar, abrazo, buenas, bienvenido. Gracias por acompañarnos, hombre. ¿Cómo está, Andrés? Gracias a usted por esta oportunidad. ¿En Santa Cruz? En Santa Cruz, sí. Pero digamos, en el estudio suyo, en el privado, ahí donde están los libros, la computadora y todo aquello, todos los papeles. Sí, aquí en la casa, Andrés. Bien, vamos a hablar, ministro, de los 5 pilares que tienen que ver con empleos. Vamos a pedirles a Control Central que nos bajen y luego usted nos va a desglosar. Vamos con el primer pilar, atención, tiene que ver con el programa, atención, Programa Nacional de Reactivación de Empleo. Los 5 pilares son Programa Directo de Empleo, financiamiento para reactivar y preservar el empleo, medidas a sectores productivos, inversión pública y responsabilidad social, apoyo a la demanda con protección social y financiamiento. Bien, ministro, en este momento el mundo se debate entre lo que es la salud y el tema económico. España ya arrancó, Italia, Alemania, Estados Unidos está en aquello, y nosotros le estamos bregando
como se dice en el Oriente, estamos bregando, nunca mejor dicho, pero viene el tema dinero. ¿Cómo hacemos el dinero? El tema de los empleos. ¿A quiénes va dirigido este plan de reactivación, ministro? Bueno, este plan, Andrés, como se llama, tiene justamente por objeto reactivar el empleo y hemos querido poner ese énfasis porque creemos que va a ser lo más afectado en los próximos meses y que las consecuencias van a durar mucho más de este año. Y ahí, obviamente, tenemos un gran problema. Primero, hay que enfrentar, obviamente, lo que es de máxima importancia, que es preservar la vida, la salud, y eso es la gran prioridad de los próximos 2-3 meses, cuando tendremos los picos más altos de esta pandemia. No nos olvidemos que también la pandemia no es algo que ya esté escrito exactamente cómo se va a comportar, sino también depende de los cuidados que podamos tener todos y cada uno de nosotros, porque en la medida que usemos barbijo, guardemos distancia y tengamos el aseo de manos frecuente, vamos a poder evitar una mayor propagación. Pero las consecuencias sobre la economía, Andrés, estiman que van a durar 2 años por lo menos. Y esto realmente va a ser muy duro porque la paralización económica que ha demandado las medidas de las cuarentenas obviamente han afectado la viabilidad de muchas unidades económicas y ahí es que nosotros siempre decimos, cuesta mucho reponer un empleo que se pierde o reabrir una unidad productiva económica que se cierra. Por eso, el primer punto de este programa de reactivación del empleo es este programa de empleo directo, por el cual inicialmente con recursos del Tesoro de la Nación, después a medida que se vayan logrando los recursos que consigamos del financiamiento internacional, vamos a apoyar al Fondo Productivo y Social, el FPS, para que haga convocatorias a municipios, gobernaciones, a fin de que presenten propuestas de obras de infraestructura pequeñas, arreglar una posta, una escuela, poner un cordón en una acera, adoquinar en los setales, en fin, pero que demanden una gran cantidad de mano de obra y creo que esto va a ser muy importante. El segundo pilar es un pilar que busca preservar los empleos y aquí quiero explicarlo bien. Para preservar los empleos tenemos que lograr que las unidades económicas, desde la más pequeña, de las micro unidades económicas, las microempresas, después las pequeñas, las medianas, las grandes, los productores del campo, puedan seguir funcionando, porque en base a eso vamos a tener la posibilidad de preservar ese empleo. ¿Y qué es lo que viene? Obviamente, cuando se vaya reabriendo la actividad económica en el conjunto del país, a medida que obviamente los criterios sanitarios lo aconsejen, vamos a tener unos meses en los cuales se va a tener menores ingresos, se va a vender menos, y por eso es fundamental de que estas personas que, como digo, en todos los tamaños tienen deudas, puedan reprogramar esos créditos. Por eso se establece una autorización para que durante los próximos 2 años se puedan ir reprogramando las condiciones de los créditos. Se han creado 3 fondos de garantía, un fondo de reactivación y un esquema de titularización. Voy a tratar de explicarlo rápidamente. El primer fondo de garantía, que tiene como objeto facilitar el acceso de una persona a un crédito, busca crear un fondo de garantía de 110 millones de bolivianos. Se estima que con un fondo de garantía se puede apalancar 10 veces más los créditos con ese fondo para dar créditos hasta 1.100 millones de bolivianos a las micros, pequeñas y medianas empresas. Ya tenemos una línea de créditos que se propone llegar a los 1.500. Tenemos ya 500 millones que han sido asignados al Banco de Desarrollo Productivo para que pueda comenzar esta operación con las entidades, especialmente de microcrédito. Listo. Hay también un crédito. Ministro, enseguida vamos a ver en detalle aquello, porque es el segundo pilar, el financiamiento para reactivar y preservar el empleo. En breve vemos en detalle. Vamos con una pregunta que desea hacer mi compañera Sonia Quispe, tanto en español como en aymara, por favor. Así es, Andrés. Ministro, un saludo desde La Paz. Le saluda Sonia. La consulta es, ¿a cuánta población se espera beneficiar con este programa? Aymara ruta kanais asasti hisk asasti munata marca chirina ka programa amta wimpisti gobierno te pitja kiti marca chirina karo kao ka marca chirina karo sayana asinya amta tapacha. Ministro. Gracias. Mire, en el criterio de preservar, de proteger empleo, quisiéramos con este programa ayudar a preservar, no estoy diciendo crear nuevos empleos, a preservar entre 3 y 4 millones de empleo, 3 más o menos serían 3 de cada 4 empleos en el país.
Y estoy hablando de ese criterio de preservar, significa ayudar a que las unidades económicas, donde las personas han venido trabajando y obteniendo sus ingresos, sigan operando, sigan funcionando, sigan yendo para hacia adelante. Bien, ¿a quiénes va dirigido el programa, ministro? Este programa de reactivación. Bueno, aquí hay que proteger los empleos en el conjunto de los sectores. El primer programa, el programa directo de empleo, obviamente es a personas que normalmente han venido trabajando en el sector informal o por cuenta propia con ingresos al día y que podrían conseguir una fuente de ingresos en estas pequeñas obras de infraestructura. Todo el esquema de financiamiento que después lo desarrollamos, pero obviamente ahí está dirigido sobre todo a preservar el empleo de quienes actualmente ya están trabajando en una unidad económica. Puede ser una microempresa o puede ser una empresa mediana o grande formal. Y además de ello, tenemos en los otros componentes que usted mencionaba, el programa de inversión pública, donde también estamos buscando, frente a la restricción de ingresos que vamos a tener este año, que se prioricen aquellos proyectos de inversión pública que tengan la mayor capacidad de absorber mano de obra, pues, generar fuentes de trabajo. No queremos seguir haciendo lo que hacía el MAS, que gastaba la mayor parte del dinero del país, ni siquiera con créditos internacionales, con créditos del Banco Central de Bolivia, para financiar grandes plantas industriales que muchas de ellas no están dando los resultados que se esperaban y no generaban prácticamente fuentes de trabajo. Queremos concentrarnos en proyectos, muchos de ellos de infraestructura, que generan la mayor capacidad de fuentes de trabajo. Y otros grandes beneficiarios queremos que sean los productores nacionales. El decreto tiene una visión muy marcada de incentivar el compro boliviano, de asignar ventajas para la producción nacional en todas las compras estatales, para de esa forma también estimular el empleo de nuestros pequeños y medianos productores y microempresarios. Ministro Ortiz, le saluda Alicia desde Cochabamba y quería hacerle esta consulta. ¿Qué tipo de empleos es que se generarán con este plan nacional y en qué rubros? Imaina empleos kaskunata y mayankaita kankuna hatarichispa kankichis gobiernos hina hinatas chantapis imaina nisqapitaj mayqin rubros kaskunapitaj llankaita atispa kangankus una kaskuna. Bueno, hay mucho empleo que seguramente se generará en el rubro de la construcción, pero también hay otro tipo de empleos que estamos priorizando en la inversión pública. Por ejemplo, recientemente se lanzó un plan que va a invertir varios millones de bolivianos en la economía nacional en el próximo semestre para incentivar la conversión de vehículos a la utilización de gas natural. Eso va a generar mucho movimiento en todos los talleres de conversión. Tenemos una medida que, por ejemplo, libera de aranceles la importación de esta de esta tela engomada, que fue un pedido que nos hicieron las CONAMIPE, para poder estimular el sector de la confección en todo lo que sea fabricación de trajes de bioseguridad. Un sector muy, muy importante es el sector turismo, que todos sabemos que genera empleos en la hotelería, en la gastronomía, en los operadores de turismo, en la agencia de viajes. Bueno, ahí tenemos un problema. Claro, sin pasajeros no hay turismo. Entonces, el decreto establece, por ejemplo, una disminución en el precio de la gasolina de aviación en las rutas internacionales para que sigan viniendo turistas de afuera, para estimular a que sigan viniendo vuelos del exterior. Y por otro lado, también plantea que se pueda utilizar una parte de la liquidez con la cual se va a inyectar recursos al sistema económico nacional para financiar la adquisición de paquetes turísticos, el pasaje, el hotel, los paseos, en fin, en materia de turismo interno. Obviamente esto será cuando ya las autoridades sanitarias aconsejen que se pueda restablecer la normalidad de los vuelos, en fin, al interior del país. Pero entendemos que va a haber una disminución muy importante de la llegada de pasajeros del exterior y todo nuestro sector turístico va a ser afectado. Por eso tenemos que todos, y creo que va a ser un compromiso como bolivianos, apostar también al turismo interno en los próximos meses. Estamos hablando acerca del Programa Nacional de Reactivación del Empleo que fue presentado hace un par de días acá en la sede de gobierno. Vamos a ver el segundo cuadro que tiene que ver directamente con este programa de empleo, programa directo de empleo. Objetivo, ¿cuál es el objetivo? Brindar trabajo temporal a sectores y regiones. Trabajo temporal a sectores y regiones más afectados, ¿sí? Los ejecutores es el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, la FPS.
El presupuesto es de 100 millones de bolivianos. El presupuesto de 100 millones de bolivianos. José Luis Esteban Yandureza, ¿tienes alguna pregunta para el ministro? Sí, sí. Ministro, le saluda José Luis desde Santa Cruz. Mi pregunta es lo siguiente: ¿qué es el Fondo de Inversión Pública para entenderlo mejor? Los proyectos de inversión pública son todos aquellos proyectos que se desarrollan con recursos públicos del Estado. Puede ser la construcción de una carretera, la construcción de una escuela, la construcción de un hospital, la construcción de un puente, la construcción de canales o de calles. Entonces nosotros aquí estamos buscando que se prioricen en este programa directo de empleo pequeños proyectos de infraestructura, como le daba algunos ejemplos, por ejemplo, poner cordones en las aceras, o adoquinar o enlosetar, o limpieza de canales, o por ejemplo, todo lo que es restauración en este momento, o refacción de postas sanitarias, de escuelas. Todos son proyectos que son necesarios, pero al mismo tiempo generan una gran cantidad de fuentes de trabajo, y obviamente eso es la prioridad que nosotros consideramos debe atender el país en los próximos meses. Bien, gracias, ministro. El dinero es nuestro, no es un préstamo de afuera. Además, tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, son 100 millones de bolivianos. Ahora bien, ¿cuántos empleos se piensa generar? ¿Cuál es la expectativa de nuevos empleos, ministro? Bueno, ahí hay distintas fuentes de lo que estamos trabajando en este programa. Inicialmente, si los 100 millones de bolivianos lo utilizáramos exclusivamente en salario, digamos, y tomamos en cuenta el salario mínimo como base, podríamos llegar a 50.000 fuentes de trabajo por mes. Es algo que obviamente queremos llegar en los próximos meses. Hay otras fuentes de empleos que estamos buscando dinamizar con medidas, por ejemplo, como la vivienda social, que sé que viene después en los pilares que vamos a explicar, pero que nosotros estimamos que pueden generarse ahí otros 20.000, 30.000 empleos en la medida que logremos impulsar la construcción de por lo menos 25.000 viviendas con este esquema, o 20.000 viviendas, pero con este esquema que vamos a plantear, y seguramente me dará la oportunidad de explicar posteriormente. Con la producción nacional, las compras estatales también queremos incentivar a los microempresarios a reactivar su actividad productiva. Ahí es más difícil poner un número porque obviamente dependerá de las compras que realicemos en todos los niveles del Estado, alcaldías, gobernaciones y gobierno nacional. Bien, vamos a las preguntas del WhatsApp. La gente nos puede escribir con absoluta libertad las preguntas para el ministro de Desarrollo Productivo. Lo tenemos en vivo, el ministro Óscar Ortiz. Vamos con las preguntas. ¿Qué dice la gente? Buen día, excelente programa, señor Andrés. Mi pregunta: ¿cuáles son los lapsos de tiempo? Los lapsos de tiempo para el plan. ¿Cuándo comienza? ¿Hasta cuándo va a ser? ¿Cuándo termina, ministro? Bueno, estamos trabajando intensamente para tener la reglamentación de todos estos instrumentos. Hay cosas que se aplican inmediatamente y que van a durar, digamos, por ejemplo, hasta que otro gobierno la cambie. Por ejemplo, estamos elevando los puntajes que se le da a la oferta de productos nacionales en todas las compras estatales. Eso debiera ser algo permanente. Hay otros criterios, como por ejemplo, disminuir la gasolina de aviación para la ruta internacional y fomentar el ingreso de pasajeros del exterior. Bueno, eso se está planteando por 12 meses. El esquema de reprogramación, de refinanciamiento de los créditos a los sectores productivos, a las pymes, va a haber 2 años para hacer toda esa reprogramación, porque como le explicaba, esto es una situación que todavía va a continuar evolucionando y nos va a seguir afectando, no solo por lo que pasa en Bolivia, sino también porque se está cayendo la demanda de productos a nivel internacional, y por lo tanto va a haber 2 años para realizar estas reprogramaciones, pero la reprogramación va a tener hasta 8 años plazo y 2 años de gracia. Bien, otra pregunta. Buenos días, una consulta para el ministro Ortiz. Dentro del plan de reactivación económica, ¿cuáles son las medidas concretas para reactivar el turismo interno? Atentamente, Ulich Lizárraga. Ministro. Gracias, Ulich. Aquí lo que vamos a trabajar es cómo canalizar una parte de los recursos que va a inyectar como liquidez el Banco Central
al sistema financiero, disminuyendo las tasas de encaje para promover el financiamiento de paquetes de turismo interno a fin de que todos podamos financiar, por así decirlo, un viaje con nuestra familia al interior del país o por el interior del país, para que de esa forma ayudemos también a todas las personas que trabajan en los hoteles, en los restaurantes, en los espectáculos folclóricos, en las agencias de viajes, en los operadores de turismo. Entonces esperamos durante los próximos meses tener un financiamiento de muy fácil acceso y de costo muy atractivo para que podamos estimular el turismo interno, dado que, aunque vamos a hacer todo lo posible para que vuelva el flujo de pasajeros al exterior, sabemos que va a haber muchas limitaciones en los próximos meses. Bien, vamos con otra pregunta. Buenos días, Andrés, felicidades al programa. Mi consulta para el ministro. En Bolivia, la mayoría de los bolivianos se dedican al comercio informal. ¿Qué planes o fondos de reactivación económica existe para este sector para generar empleo? Saludos desde Oruro. Dios les bendiga. Ministro. Muchas gracias por la pregunta y sé que en Oruro hay mucho comercio. Bueno, toda esta línea de crédito para las pymes, las micros, pequeñas y medianas empresas, obviamente el sector comercio también está contemplado en ello, y también se establece que en el decreto que el sector comercio podrá reprogramar hasta 6 años de plazo y 2 de gracia. Hay temas como el que les mencionaba, de por ejemplo disminuir o eliminar directamente el arancel de importación para la tela engomada que se usa en los trajes de bioseguridad. Eso también consideramos que por un lado va a estimular a nuestros confeccionistas, pero también a nuestras empresas de comercio que van a ser quienes van a vender estos productos. Bien, gracias, ministro. Tenemos la primera parte hasta aquí, el primer bloque con el ministro Óscar Ortiz, ministro de Desarrollo Productivo. Vamos a hacer una pausa, volvemos en instantes. Pueden seguir escribiéndonos, va a aparecer la línea WhatsApp, ahí está, 720-34234. Salimos a través del Facebook, salimos a través de nuestra página oficial, también a través de Radio Limani y una extensa red de emisoras en todo el país. Estamos en vivo y en directo a través de Televisión Boliviana, Canal 7 para todo el país. Volvemos. Un recorrido por los hechos más importantes del país. Información completa y actualizada a lo largo de la mañana. Buenos días, Bolivia. Lunes a viernes, 9 horas. Sábado, 10 horas. Por Bolivia TV. Recomendaciones generales para evitar el contagio. Lávate las manos frecuentemente con jabón y agua o usa gel desinfectante. Utiliza el barbijo en lugares públicos y en contacto con otras personas. Mantén una distancia física de mínimo 1,80 m con otras personas. Contén la tos y los estornudos con la manga de tu codo. Pasa la voz. Hazlo por Bolivia.
una de las voces más populares del folclore argentino. Un estilo único en la música de la región. Cuando cruzamos los umbrales. Chaqueño Palavecino, en concierto, domingo 14:30, por Bolivia TV. Nuestro compromiso por Bolivia es latente. Y hoy nos toca trabajar en equipo para que pronto volvamos a estrechar nuestras manos. Trabajamos con el compromiso de mantenerle informado. BTV Noticias, la mayor cobertura periodística en vivo desde todo el país. Todo por Bolivia. WhatsApp. Nuevamente con ustedes, estamos en vivo con el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz. Vamos a las preguntas de la gente. Hay una que está acá, ya la podemos ver. Señor ministro, ¿va a haber financiamiento al sector exportador y a qué tasa? Ministro Ortiz. Bueno, en todo el esquema que se ha dispuesto, por ejemplo, con el foro, el Fondo de Reactivación, se prevé financiar, contribuir a que se refinancien los créditos a la industria, donde están la mayoría de las empresas exportadoras, también al sector agropecuario, que también tiene exportación directa. Entonces, no hay una línea exclusiva para el sector exportador, pero obviamente como sectores económicos están contemplados, y la idea es que se financien, como le mencionaba, hasta 8 años plazo y 2 de gracia. Bien, vamos con una última pregunta, luego estaremos hablando acerca de las 5 herramientas financieras. Felicitaciones, ministro Ortiz, muy buen plan de reactivación. ¿Qué apoyo o créditos van a tener los emprendedores? Atención, los emprendedores, emprendedoras en todo el país. Ministro. Aquí hay 2 componentes interesantes. Uno es que en el plan de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y el fondo que se llama de financiamiento, que es el fondo de garantía para las pequeñas y medianas empresas, ahí están contemplados esencialmente los emprendedores, que normalmente son personas jóvenes que están con una nueva idea, que están comenzando a desarrollar un nuevo negocio, y que el fondo de garantía justamente va a buscar ayudarles, facilitarles el que puedan hacer un crédito, que sabemos que siempre es la gran barrera o el gran muro que tienen los emprendedores para comenzar. Al mismo tiempo, el decreto tiene un artículo en que le da un mandato al Ministerio de Economía, y hay el compromiso también de las autoridades del Ministerio de Política Tributaria a trabajar en ello, de presentar en los próximos 15 días un proyecto de decreto para poner algunos incentivos a los emprendedores y a aquellos que quieran formalizarse, digamos, pasar a la formalidad con sus unidades de negocio. Bien, nosotros acá en Televisión Boliviana queremos hacer un nuevo emprendimiento, a ver si nos da una manito. Vamos al financiamiento, a las 5 herramientas financieras. Tenemos 2 bloques, ministro. Este es el primero. Son 5, pero en esta primera parte vamos a mostrar las 3 y usted va a empezar a indicarnos. Fondo de Reactivación Post-COVID-19. El fondo tiene 12.000 millones de bolivianos. Segundo, Fondo de Garantía Sectorial FOGASEC. Es ¿cuánto estamos hablando? 1.100 millones. 1.100 millones. Fondo de Afianzamiento de MIPYMES, 120 millones. Vamos con el primero, ministro. ¿Qué significa, atención Bolivia, qué significa Fondo de Reactivación Post-COVID, el FORE, 12.000 millones de presupuesto? Claro, ese es el monto al que vamos a procurar llegar con una emisión de bonos que va a realizar el Banco de Desarrollo Productivo, captando también recursos tanto del país como del exterior, al mismo tiempo que transferencia al Tesoro General de la Nación y una parte de financiamiento internacional. ¿Para qué son estos 12.000 millones a los cuales se pretende llegar con este fondo? Para reprogramar créditos. ¿Por qué va a ser necesario esto? Por lo que comentábamos hace algunos minutos, y es que hoy, primero, han habido empresas, unidades económicas o productores que en los últimos meses no han podido trabajar, o si lo han hecho han tenido mucho menos ingresos. Eso les crea ya un desfase,
y quizás pensando en los próximos meses o 2 años por delante, van a tener también dificultades en lograr el mismo nivel de ingresos, de ventas que tenían antes de la pandemia. Por eso va a ser necesario adecuar las condiciones de los créditos a las nuevas realidades económicas y para eso es este fondo de reactivación. Los otros son fondos de garantías y como le explicaba, lo que buscan es facilitar el acceso al crédito. El primer fondo de garantías es el que ya hemos mencionado varias veces, el de las MIPYMES, de las micro y pequeñas empresas, que busca facilitar el acceso a las líneas de crédito. Ya tenemos también otro programa de crédito. En este momento ya el Banco de Desarrollo Productivo va a poder canalizar los primeros 500 millones de bolivianos a través de las entidades de microfinanzas para atender las necesidades de financiamiento de los micros y pequeños empresarios. El segundo fondo, el Fondo de Garantía Sectorial, es un fondo que lo que busca es a empresas un poco más grandes también ayudarlas al acceso al crédito. Cuando uno habla de un fondo de garantía, se estima va a poder tener la posibilidad de multiplicar por 10 el alcance en préstamos de lo que tiene el fondo de garantía. Por ejemplo, si el fondo de garantía de las MIPYMES tiene 120 millones, va a poder apalancar hasta 1.200 millones de bolivianos en préstamos. Si el fondo de garantía sectorial tiene 1.100 millones, nuestra meta es que pueda apalancar hasta 11.000 millones en crédito. Entonces, lo que se está buscando con esto es ayudar a preservar el empleo, porque ese es el objetivo del fondo, permitiendo a todas estas unidades económicas, a todos estos productores, a todas estas empresas que sigan funcionando, que no se queden, por así decir, asfixiadas en las dificultades del momento actual. Y un fondo que no estaba en la pantalla, que es muy importante, el Fondo de Garantía para la Vivienda Social. Aquí hay un tema muy importante. En los años anteriores, el gobierno del MAS básicamente dirigió el programa de vivienda social a viviendas que iban de los $35.000 hasta los $150.000. Eso obviamente resuelve y ha ayudado a muchas familias, pero son aquellas que tienen ese nivel de ingreso. El nivel de ingreso inferior o viviendas de menor costo quedó desatendido. Y entonces nosotros estamos planteando un fondo de garantía para la vivienda social para aquel nivel en el cual las personas puedan sacar crédito para construirse su vivienda en su propio terreno si lo tienen, o si quisieran también comprar alguna vivienda que ya estuviera lista, hasta 150.000 bolivianos y poder ampliar o mejorar su vivienda hasta 70.000 bolivianos. Hoy estamos en el país lleno de miles de unidades habitacionales que hizo el anterior gobierno y que no fueron compradas por nadie por las dificultades económicas o porque los proyectos eran malos, porque estaban mal ubicados o no tenían todos los servicios. Aquí queremos cambiar eso, que con este fondo de garantía las personas de menor ingreso puedan elegir dónde van a construir su propia vivienda, quién se la va a construir, obviamente administrar de la mejor forma su dinero para hacerlo rendir mejor y también ampliarlo o mejorar su vivienda. Enseguida vamos con aquello, ministro, el tema del Fondo de Garantía de Crédito de 500 millones de bolivianos. Vamos al primer cuadro, por favor, aclárenos las 5 herramientas financieras. 1, fondo de reactivación. 2, fondo de garantía sectorial. Este fondo de garantía es un error nuestro acá. ¿Es de 11.000 millones o 1.100 millones, ministro? El segundo. No, es 1.100 millones. Pero como le mencionaba, se estima que un fondo de garantía puede permitir la colocación de crédito por hasta 10 veces más, porque obviamente el dinero va girando y entonces consideramos que el potencial de crédito que puede apalancar esos 15 millones de bolivianos son 11.000 millones. Ministro, otra de las consultas, ¿de dónde provienen los recursos del FORE, por favor? El FORE tiene un esquema que va a ser constituido, por un lado, con fondos que pueda transferir el TGN, también de los créditos internacionales. No nos olvidemos que tenemos en este momento 1.500 millones de dólares, que significan más de 10.000 millones de bolivianos en créditos internacionales pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa, que necesitamos que los aprueben para que el país pueda enfrentar las consecuencias de la pandemia. Y también el Banco de Desarrollo Productivo va a emitir bonos que pueden ser adquiridos tanto por fondos de inversión del país como del exterior. Estamos haciendo las gestiones también para que vengan recursos del exterior, así también ingresan estos recursos a fortalecer nuestra economía para que se pueda financiar este fondo de reactivación.
Ministro, otra consulta, así como nos detallaba los otros fondos. ¿En qué consiste este fondo de afianzamiento MIPYME? Y esto también para detallarles al público que nos oye. Imairapitas tarikuspaka, imairatasca y fondo, paichu sutichasca kasharka afianzamiento MIPYME nisca sutichasca chaita y chapis, tukuizuna masikunama sut y charispacana, ministro. Así como todos sabemos, de las principales dificultades cuando se está iniciando un nuevo proyecto, se tiene un negocio pequeño, es el poder tener garantías para acceder a los créditos y seguir creciendo, ¿no? Poder fabricar un poco más, producir un poco más, vender un poco mejor, en fin. Y por eso este fondo de garantía se ha propuesto una meta inicial de 120 millones de bolivianos de fondo de garantía, y con eso se podría apalancar hasta 1.200 millones de bolivianos en crédito. Ya tenemos los primeros 45 millones y hay un crédito internacional en curso para poder desarrollar todo este apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Además, ya en un anterior anuncio que hizo la presidenta Yanine Áñez, se creó una línea de hasta 1.500 millones de bolivianos. Ya los primeros 500 millones de bolivianos están listos para que el Banco de Desarrollo Productivo pueda canalizarlos a través de las entidades de microfinanza hacia las MIPYMES, y así este sector, que si bien son unidades pequeñas, pero que emplean hasta 9 personas, es el que más empleo genera en el país, por eso es tan importante apoyarlo. Ministro, una otra consulta. ¿A cuántos microempresarios se piensa llegar con este fondo? De Taraneta, Juan Barando, allá por Supe Baja y con Bowl, Barawikiaren Daragreta, pero Ojota, Omay, Cuayombori, Corepotipegua. Ministro, por favor. Gracias, José Luis. Con el fondo de financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, nosotros estimamos que habría un potencial de llegar con créditos a 13.000 unidades productivas, y más o menos haciendo un promedio de 4 o 5 empleos, creemos que se estarían protegiendo entre 50.000 y 60.000 empleos en este campo. Las preguntas de la gente, preguntas del WhatsApp. Por si acaso tenemos 2 cuadros. Uno tiene que ver con el Fondo de Reactivación, Fondo de Garantía Social, Fondo de Financiamiento, y luego estaremos hablando acerca de vivienda. Vamos a las preguntas que nos hace llegar nuestro público. Buenos días, señor ministro Oscar. Felicidades por el plan económico. El plan de vivienda social es el que más nos ayudará. Tengo mi terreno y necesito un crédito para poder construir. Necesito crédito para poder construir. ¿Cuánta gente está en esto? ¿Cuál será la tasa de interés para este plan de vivienda? Felicidades por el programa. Excelente pregunta. Ministro. Bueno, muchas gracias. La tasa la va a definir la Agencia Estatal de Vivienda justamente con las entidades de microfinanza, pero se busca que sea una tasa baja, por eso está poniendo un fondo de garantía con estos 500 millones que ya están disponibles. Y aquí sí quiero resaltar lo que decía la persona que preguntaba, y es el gran cambio que se está haciendo, y creo que es un cambio que podemos corregir una situación que viene arrastrándose durante décadas. ¿Qué ha pasado con los recursos del aporte que pagan las empresas por sus trabajadores para la vivienda? Que normalmente, ¿se acuerdan? Desde que había el FONBI, se construían urbanizaciones, muchas de ellas, como les mencionaba, con sobreprecio, o mal construidas o mal ubicadas. Y muchas de esas, hoy tenemos, de las que construyó el anterior gobierno en los últimos 14 años, miles sin ocupar porque o son muy caras, no son convenientes o no tienen los servicios necesarios. Lo que queremos cambiar es que con este plan las personas vayan directamente a las entidades financieras, obtengan su crédito y, como en el caso de la persona que preguntaba, vayan y se construyan en su propio terreno. Y ellas mismas van a elegir a su maestro constructor, a quien se lo construye, o también, si encontraran que alguien hubiera ya construido alguna casa que le conviene, pues vayan y le compran la casa lista. Pero la decisión va a estar en manos de la persona, que es lo que no pasaba antes, que había que elegir simplemente en dónde habían construido antes el FONBI y después la Agencia Estatal de Vivienda. Lo mismo va a pasar con la ampliación. Si usted quiere mejorar su casa, con estos 70 bolivianos puede construir 1 o 2 habitaciones adicionales, lo que le sea más necesario, pero también lo va a construir comprando sus materiales, administrando esos recursos, contratando sus albañiles. Esto creemos que es una de las áreas que va a generar mayor cantidad de empleo. Nosotros creemos que con este fondo de garantía de 500 millones se puede multiplicar por 5, se pueden
financiar 2.500 millones de bolivianos y construir hasta 20.000 viviendas, pero generando un empleo enorme. No nos olvidemos que en una casa entran albañiles, carpinteros, las instalaciones sanitarias. Bueno, hay mucho trabajo que se puede generar, además de todo el comercio que provee pues, todo el material de construcción. Muy bien, vamos con otra pregunta antes de irnos al corte. Buenos días, señor ministro. Mi pregunta es si los que tenemos préstamos pendientes podemos ascender a otros préstamos para fortalecer mi campo agrícola, dice esta persona. Ministro. Sí, uno de los principales objetivos de este programa de reactivación es apoyar al sector agropecuario. Hay más de 1.600.000 personas que están trabajando en el sector agropecuario. El plan tiene un capítulo. El Ministerio de Desarrollo Rural ha presentado a la opinión pública un plan de reactivación agropecuaria exclusivamente y se están gestionando en este momento ya de forma muy avanzada más de 1.600 millones de bolivianos para canalizar al sector agropecuario. Igualmente el decreto establece directrices para que el Ministerio de Desarrollo Rural agilice todos los programas que tiene de apoyo al sector productivo agropecuario, especialmente a los pequeños productores, a fin de dinamizar este sector que obviamente también ha sido golpeado, porque todos conocemos que las medidas de la cuarentena, al habernos obligado, por ejemplo, a que no hayan festividades, a que no hayan restaurantes abiertos, en fin, eso limita el consumo de pollo, de cerdo, de tantos productos agropecuarios. Y por eso este es un sector también que ha sido muy golpeado y tenemos como una prioridad apoyar. Muy bien, estamos con el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz. Vamos a hacer una pausa porque luego vamos a hablar acerca de los fondos de garantía de crédito de vivienda. Y vamos a hablar de otros temas también que tienen que ver, por supuesto, con este plan de reactivación de empleo. Faltan 16 minutos para las 13. No se olvide, a la 1 de la tarde tenemos noticias, ¿sí? Noticias mediodía. Y a las 7 de la noche, para quienes nos ven en el reprise dentro de 15 minutos, noticias con Nicole Bisbal, Juan Pablo Guzmán. Hacemos la pausa. Un recorrido por los hechos más importantes del país. Información completa y actualizada a lo largo de la mañana. Buenos días, Bolivia. Lunes a viernes, 9 horas. Sábado, 10 horas. Por Bolivia TV. Una de las voces más populares del folclore argentino. Un estilo único en la música de la región. Cuando cruzamos los umbrales. Chaqueño Palavecino, en concierto, domingo 14:30, por Bolivia TV. El correcto lavado de manos para evitar el coronavirus. 1. Utilice papel de mano para abrir el grifo. 2. Cubra toda la mano con jabón o con desinfectante con base de alcohol. 3. Frote las palmas de las manos entre sí. 4. Entrelace los dedos y frote las manos. 5. Coloque la palma sobre el dorso de la otra y nuevamente entrelace los dedos. 6. Rodee el pulgar con la mano contraria y rótela. 7. Ponga la punta de los dedos en la otra mano y rótelos. 8. Límpiese la muñeca en profundidad. 9. Si necesita cerrar o abrir el grifo, utilice para ello papel de mano. 10. Séquese las manos con un papel y luego deséchelo. Repita este proceso durante varias veces al día. La más completa información de los acontecimientos que marcaron agenda a lo largo de la jornada.
hechos noticiosos de todo el país y el acontecer internacional junto a la cuarta entrega de Noticias del Día. La mejor cobertura periodística del país, en vivo, lunes a viernes, 23 horas, por Bolivia TV. Una nueva forma de hacer televisión. Contactos e información del país y el mundo. Notas de interés y la tendencia en redes sociales. BTV Zoom, lunes a viernes, 18 horas, por Bolivia TV. Bolivia y el mundo atraviesan por un difícil momento. En este contexto, nuestra cobertura periodística debe guiarse por el compromiso con la verdad, la independencia y la responsabilidad social para mantenerlo bien informado. BTV Noticias, la mayor cobertura periodística en vivo desde todo el país. Todo por Bolivia. Nuevamente con ustedes y con el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz. En breve estaremos hablando acerca del caso respiradores. Estará con nosotros el viceministro de Gobierno, en breve. Vamos con las preguntas que llegan a WhatsApp, ministro. A ver, dice, buenos días, preguntar para el señor ministro, ¿cómo piensa apoyar a la agricultura, en especial a la gente que tiene 3 a 5 hectáreas? Muchas gracias. Montserrat Rodríguez escribe. Ministro. Muchas gracias. Ahí se va a dinamizar los programas que tiene de apoyo al sector campesino, al sector productor agropecuario, el Ministerio de Desarrollo Rural, con una serie de instrumentos que ellos tienen de financiamiento, también de apoyo, de canalización, de asistencia técnica. Y obviamente también en los créditos de MIPYMES pueden aplicar también los pequeños productores del campo. Bien, vamos con otra pregunta. Buen día, señor ministro. ¿Qué tienen que hacer los municipios rurales para acceder a los programas de empleos directos? Bueno, presentar sus programas al FPS, al Fondo de Inversión Productiva y Social, que es una entidad que ya viene trabajando con ellos, que los municipios ya conocen, y que está especializada justamente en este tipo de proyectos. Aquí lo que vamos a hacer es tener un componente especial de financiamiento de estas pequeñas obras de infraestructura, con la condición de que sean obras que realmente sean intensivas en la generación de fuentes de trabajo. Bien, vamos con este tema del financiamiento. Estábamos hablando acerca de las 5 herramientas financieras. Primero fondo de reactivación, luego fondo de garantía y fondo de afianzamiento. Vamos al tema de vivienda social. Atención, fíjense por favor a las personas que quieren construir, necesitan créditos, apoyo. Fondo de garantía, crédito de vivienda social y solidaria. Hay un presupuesto de 500 millones de bolivianos. Y el quinto, ese es el cuarto, el quinto, titularización de la cartera de créditos de vivienda, 8.000 millones de bolivianos. Ministro. Así es. El Fondo de Garantía de Crédito para la Vivienda, como le mencionaba, vamos a disponer de 500 millones de bolivianos que no se van a gastar, que se van a traspasar a un fondo de garantía para que con eso las entidades financieras que dan créditos pequeños puedan multiplicar hasta por 5 ese monto en préstamos y canalizar hasta 2.500 millones de bolivianos. Aquí queremos atender a este sector de la población que ha estado abandonado todos los años anteriores, porque como le mencionaba, en los 14 años anteriores del MAS, el programa de vivienda social que desarrollaron comenzaba generalmente, no había viviendas menores a $35.000, iban hasta $150.000. Eso resolvió el problema de un sector de la población, pero dejó al sector de menores ingresos abandonado. Y sobre todo, lo que buscamos con este fondo, que a diferencia de lo que hacía antes el sistema de vivienda social construido directamente por el Estado, es que la persona reciba el crédito. ¿Cuántas miles de familias bolivianas han hecho un esfuerzo muy grande por comprar sus terrenos, pero no tienen para construir la vivienda? Con esto van a poder ir directamente a ellas a administrar esos recursos, hacerlos rendir de la mejor forma, porque muchas veces otras construcciones que hacía antes
el Estado tenía sobreprecio y por eso resultaban tan caras. No, aquí cada familia va a poder administrar sus propios recursos y al mismo tiempo una necesidad que sabemos que es permanente en las familias que van creciendo, es poder ampliar una vivienda, por eso también va a haber ese cambio boliviano, para que puedan también contratar ellas mismas directamente a personas, a constructores, en fin, que les puedan ampliar su propia vivienda. Ministro, otra pregunta, por favor. El sector constructivo de la construcción ha sido afectado también. ¿Cómo se piensa ayudar a este sector? De Taraneta, Hecuaño ya es Jare Oapo, y ya Puareta Hecuaño y Jarecua, Bairasuga Suecopego Jare Oa, Opaite y Paraguay Kireta, Jaimaquinaida y Puereta Cua Gobierno, Bori Cuareta, Cua Corepotipego, a Jombori o Isauco Ivande. Ministro, por favor. Bueno, en una de las medidas que se está determinando en este fondo, pero en este decreto, es la constitución de un fondo para apoyar a los gobiernos municipales, a los gobiernos departamentales que se han quedado sin recursos para poner lo que se llama la contraparte. Normalmente los créditos internacionales exigen que haya una contraparte local y por eso se han paralizado muchas obras. Entonces, el gobierno nacional está también gestionando los recursos para que se pueda dar este apoyo mediante un fondo especial creado para tal efecto a las alcaldías, a las gobernaciones, a fin de que puedan financiarse las contrapartes que debían poner y que hoy no las han aportado porque no tienen los recursos suficientes, a fin de que todos estos proyectos de inversión pública se puedan reactivar y así también sabemos que la construcción tiene una gran capacidad y un efecto multiplicador muy importante para crear empleos se puedan poner en marcha. Bien, vamos al último cuadro, señor ministro, tiene que ver con las medidas de apoyo a sectores productivos. Ahí está, aparece el cuadro agropecuario. Las medidas de apoyo son, en el tema agropecuario, Plan Nacional de Respuesta y Rehabilitación. 2, construcción. Hay un fondo de garantía con los recursos de vivienda para, atención, 20.000 viviendas. En turismo, ¿qué se va a hacer? Créditos para turismo nacional al 3% de interés, luego nos explicará este tema el ministro. En comunicaciones, el jet fuel para aviación y banda de internet. Vamos con minería, apoyo a las cooperativas y minería chica. Estas son las medidas de apoyo a los sectores productivos. Mi compañera de trabajo, Sonia Quispe, tiene una pregunta, señor ministro. Gracias. Ministro, la pregunta es esta. Uno de los sectores castigados, se podría decir, es el turismo, sin duda. ¿Y cómo se apoyará a este sector, a este rubro de la economía? Gracias. Bueno, inicialmente, porque habrá que seguir trabajando y desarrollar una serie de otras medidas para apoyar al sector turismo, que como usted bien mencionaba, es uno de los más golpeados. En este decreto se contemplan 2 medidas. Por un lado, disminuir el costo de la gasolina de aviación para las rutas internacionales. Esto es para que vuelvan a haber vuelos internacionales, cuando obviamente las autoridades de salud lo aconsejen, pero al mismo tiempo para incentivar también a que vengan líneas internacionales al país trayendo pasajeros del exterior. Sin estos pasajeros sabemos que el movimiento económico queda muy limitado para nuestros hoteles, restaurantes, operadores de turismo. Al mismo tiempo vamos a buscar canalizar recursos para que las entidades financieras puedan realizar préstamos a muy baja tasa de interés para promover el turismo interno, para que se puedan desarrollar paquetes de turismo interno. Seguramente esto no inmediatamente, sino en el segundo semestre y hacia fin de año, pero que así podamos ayudar a nuestro sector turístico que pueda recuperar su movimiento. Ministro, consulta desde Cochabamba. Las empresas de aviación también están solicitando apoyo al gobierno. ¿Cómo es que se va a realizar este apoyo a estos sectores? Y menatata yanapan isfata noganchispa y chapisca y empresas maichus aviación iskamanta mañarispa cancucha y kunama chayarispa casunche shaitukuita such y chaspacana, ministro. Bueno, en el programa de reactivación, el fondo de reactivación, se contempla la reprogramación, el financiamiento de las operaciones de las empresas del sector transporte y obviamente las empresas de aviación forman parte de este rubro, así que pueden acceder también a solicitar este tipo de refinanciamiento o de nuevos créditos en el sistema.
Vamos a las preguntas que nos llegan a través del WhatsApp. Estamos con el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz. Para el programa de vivienda social, los requisitos son muy rígidos, ministro. Como por ejemplo, dice la edad. ¿Será posible ampliar por lo menos hasta los 65 años? Gracias. Qué buen pedido, ministro. Gracias por la pregunta. En los próximos días la Agencia Estatal de Vivienda va a sacar el reglamento para los créditos bajo esta nueva modalidad a fin de que justamente con este fondo de garantía se pueda facilitar el acceso. Les reitero, los fondos de garantía no son que uno le da directamente esos recursos a quien va a recibir el préstamo, sino que sirven más bien para que muchas más personas, muchos más bolivianas y bolivianos puedan acceder en condiciones más fáciles a los créditos. Sin estos fondos de garantía seguramente muchas personas quedarían limitadas, como ha venido sucediendo en el pasado, de no poder tener un préstamo para financiar esta vivienda. Entonces, con el fondo de garantía, que además para los próximos años, con los nuevos aportes, se va a seguir incrementando, esperamos beneficiar a cada vez más familias bolivianas de menores ingresos. Tenemos una pregunta más. Buenos días, señor ministro. Una pregunta. Tengo créditos en bancos. ¿Puedo acceder a una vivienda social? Disculpe, gracias. En cuanto a la vivienda nueva, puede acceder si no fuera propietario todavía de una vivienda. Y en cuanto a la vivienda para ser mejorada o ampliada, obviamente ya tiene que tener vivienda previa y ahí podría acceder también en la medida que obviamente pudiera demostrar que puede pagar ese crédito, pero se está haciendo todo lo posible para que sea lo más accesible en las condiciones de menores ingresos este tipo de crédito. Bien, última pregunta a través de WhatsApp. Buenos días, señor ministro. ¿Y los que no tenemos terreno, podemos acceder al crédito? Claro, en ese caso no sería para construir su propia vivienda, sino para comprar una vivienda que obviamente va a tener que estar sobre un terreno, ¿no? O sea, sí, seguramente nosotros creemos que con este tipo de nuevo esquema de financiamiento, lo que también vamos a impulsar e incentivar es que ya no solo se construya ofertas de vivienda social para quienes pueden comprar una vivienda que valga más de $35.000 o hasta $150.000, sino en esto que 150.000 bolivianos no es el monto total del costo de la vivienda, sino es el monto máximo del crédito, pero uno podría, si tiene algo ahorrado, obviamente comprar una vivienda de un monto mayor. Muy bien, queremos agradecer la presencia del ministro Óscar Ortiz vía Skype. Gracias, señor ministro. Tengo una pregunta más. Si estuviera el padre Pérez le diría una pregunta con bala de plata. Se la estaba guardando. Y las elecciones, falta muy poco. Bueno, primero hay un mandato de la ley, la presidenta Áñez ha dicho que siempre va a acatar la ley, pero es algo sobre lo cual tenemos que reflexionar. Yo creo que esa ha sido una fecha netamente política, impuesta por el movimiento al socialismo, en un cálculo que solo toma en cuenta sus intereses y ambiciones de volver al poder a como dé lugar, pero que desprecia la preservación y la protección de la vida y la salud de los bolivianos. Claro, porque, a ver, después de todo esto que nos ha explicado, han quedado cientos de mensajes por el tema de dinero, por el tema de empleo, por el tema de la sobrevivencia. La situación no está bien en el mundo en materia económica. Y uno va a pensar en elecciones, por favor. Gracias, ministro, un abrazo. Gracias, Andrés. Buen domingo para usted, para toda la familia boliviana. Muy bien. ¿En tu casa en qué están pensando?